Bienvenidos. En este video hablaremos de la historia de la contabilidad. La contabilidad tiene sus inicios con la utilización de tablillas para registros en el año 6000 a.C. En el año 5400 a.C. se crea la primera organización bancaria en Babilonia, con lo que se da una importante avance en la contabilidad. En el 5000 a.C. en Grecia se les obligaba a los comerciantes a llevar registro de sus operaciones. En el año 3623 a.C. los faraones de Egipto tenían escribanos que anotaban las entradas y gastos que estos tenían. En el 2100 a.C. en el Código Hammurabi se menciona la práctica contable. En el año 356 a.C. el imperio de Alejandro Magno y su mercado de bienes creció tanto que se extendió hasta Asia Menor. Sin embargo, en el año 85 a.C. se da aún la utilización de las tablillas durante la época de imperio. Entre los siglos 6 y 9 en Constantinopla se emite la moneda solidus, utilizada para transacciones internacionales permitiendo el registro contable. En el año 1157 después de Cristo Ansaldus Boilardus, notario genovés, conformó una asociación comercial, basados en ingresos y egresos. En 1221 después de Cristo en Florencia, un comerciante llamado Florentino lleva el libro con el método de Bellaver. En 1327 maestro irracional y vigilaba los Aceri y conservaba los duplicados de estos libros, que era donde registraban todo. Los libros de Francesco Datini publicados en 1400 muestran una contabilidad por partida doble. En el año 1573 después de Cristo Della Mercadetura et Mercante Perfetto establece 3 libros: Cuaderno, Mayor, Geomale, Diario, Memoriale. Fray Luca de Paciolo en 1445 se especializó en teología y matemáticas. En el año 1509 se reimpresiona solo el Tractus Noveno, donde refiere al registro por partida doble. En el siglo XVII surgen los centros mercantiles, profesionales con funciones de vigilar y revisar la información contable. Durante el siglo XIX la contabilidad sufre modificaciones sobre el origen de las cuentas y se inicia el estudio de principios de contabilidad. Actualmente en el siglo XXI se implementa el ASNI y IF en muchos de los países, para llevar la contabilidad de organizaciones. Bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos de la historia de la contabilidad en México. Empecemos. Época prehispánica. Los mayas dejaban marcas pictográficas que nos describen el producto, la cantidad, número de tributarios y las fechas en las que debían pasar a recoger los productos. Época colonial. Los conquistadores desde sus inicios nombraron un contador, encargado de recaudar y supervisar la parte correspondiente a la corte y vigilar el reparto equitativo para el resto de sus integrantes de la expedición. Época del virreinato. Los contadores de la Nueva España llevaban diversos libros de recepta. En este se asentaban las multas, depósitos, cargo contra particulares y préstamos prelados y ministros, inventario de los objetos en poder del portero y funcionario. En 1917 se crea la primera asociación profesional, denominada Asociación de Contadores Públicos, integrada en ese año por 11 contadores de comercio, a quienes se les otorga posteriormente el título de contador público. El 6 de octubre de 1923 se constituye el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México. En junio de 1949 se crea el Colegio de Contadores Públicos de México. En 1949, poco después de que se creara el Colegio de Contadores Públicos de México, se forma el Instituto de Contadores Públicos de La Laguna. En 1957, durante la primera convención de contadores, en la celebración de las bodas de oro y de la contaduría pública, se dieron los primeros pasos hacia la unificación de la profesión a nivel nacional. En 1964 una comisión establece las bases para conformar el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como un organismo nacional. En 1965, en la Quinta Convención Nacional de Contadores, celebrada en Chihuahua, se aprueba que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos sea un organismo nacional. El 20 de enero de 1977 la representación de derecho, autoridad moral y legal se concretan cuando, en la Asamblea de Socios celebrada en Guadalajara, Jalisco,
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos se convierte en federación. El 28 de junio de 1977 la Dirección General de Profesiones otorga el registro según reconocimiento en el Diario Oficial de la Federación, a la primera Federación de Profesionistas de México.